Hola a todos, soy Sara y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast sobre la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Hoy profundizaremos en la compleja situación de la guerra en Ucrania. Hola, soy Luca y analizaremos las reconstrucciones del periodista Marco Travaglio. Abordaremos los eventos que llevaron al conflicto actual. A principios de los años 2000, Ucrania declaró su independencia. Mantuvo una posición de neutralidad entre Rusia y la OTAN. Esta decisión reflejaba el deseo de Ucrania de permanecer neutral entre Rusia y la OTAN en un contexto geopolítico complejo. En 2004, Ucrania elige como presidente a Víktor Yanukovych, quien es un neutralista decidido a mantener la neutralidad del país. Sin embargo, en 2004 ocurre la Revolución Naranja. Es una protesta popular fuertemente impulsada y financiada por Estados Unidos. La Revolución Naranja culmina con la expulsión de Yanukovych de la Plaza Maidán. A pesar de las protestas, en 2010, Yanukovych es reelegido presidente. Esto evidencia la voluntad de parte de la población ucraniana de mantener la neutralidad. La reelección de Yanukovych en 2010 demuestra un retorno al neutralismo. Muchos ucranianos quieren evitar más tensiones entre Rusia y la OTAN. En 2013, Yanukovych gana nuevamente las elecciones políticas. La Unión Europea ofrece a Kiev un acuerdo comercial por valor de 3.000 millones de euros. Este acuerdo representaba el primer paso para la entrada de Ucrania en la Unión Europea, marcando un importante punto de inflexión en las relaciones internacionales del país. Al mismo tiempo, Vladimir Putin ofrece a Ucrania una unión aduanera con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. El valor de esta unión aduanera es de 10.000 millones de euros. Yanukovych, tentado por las ofertas rusas, decide congelar el acuerdo con la Unión Europea el 21 de noviembre de 2013, considerando impopulares las condiciones impuestas por Bruselas. Las condiciones impuestas por Bruselas incluían reformas antisociales, el aumento de las facturas de gas en un 40%, privatizaciones y recortes al bienestar social, haciendo el acuerdo poco atractivo para muchos ucranianos. En respuesta, Putin reduce el precio del gas para Ucrania en un 35%, prestando además 20.000 millones de dólares. Pero al fortalecerse los lazos económicos con Moscú, se crean nuevas tensiones internacionales. Las protestas en la Plaza Maidán se intensifican, con manifestantes prooccidentales que asaltan el Palacio Presidencial, impulsados en parte por la presencia de políticos estadounidenses como los senadores McCain y Murphy. Victoria Nuland, enviada por Obama y Biden, juega un papel significativo, influyendo en la dinámica de los eventos, favoreciendo el ascenso de movimientos neofascistas como Pravy Sector y Svoboda. El gobierno ucraniano responde a las protestas con las unidades antidisturbios Berkut, intensificando los enfrentamientos y causando numerosos heridos y muertos. En un intento por calmar las tensiones, Yanukovych promete reformas constitucionales y un gobierno de amplia coalición, pero las demandas de la población permanecen insatisfechas. El 6 de febrero surge una llamada interceptada entre miembros rusos y el embajador estadounidense en Kiev, revelando un plan para derrocar a Yanukovych y colocar a un nuevo primer ministro favorable a los intereses occidentales. Yanukovych huye a Kharkov y luego a Rusia, dejando el país en un estado de caos político y social. Con la ausencia de Yanukovych, las oposiciones ocupan el Parlamento ucraniano.
derribando la mayoría y nombrando a un nuevo primer ministro apoyado por Estados Unidos. Victoria Nuland continúa influyendo en los eventos, con declaraciones favorables a los intereses estadounidenses, alentando al nuevo gobierno a tomar decisiones alineadas con Occidente. Rusia ocupa Crimea sin encontrar resistencia. Occidente no reconoce la secesión, aplicando el principio de autodeterminación solo para sus propios intereses. El 2 de mayo, en Odessa, miles de personas que protestaban contra el golpe de Maidan son atacadas por nacionalistas y neofascistas, causando la muerte de 42 personas y numerosos heridos. El 11 de mayo se lleva a cabo el referéndum de independencia en las regiones del Donbass, con el 79% de votos favorables en la República de Donetsk y el 86% en la República de Lugansk. Nacen así las dos repúblicas independentistas de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, pero no reconocidas a nivel internacional. Kiev envía tropas para aplastar las repúblicas independentistas. Estados Unidos y Gran Bretaña comienzan a armar y financiar al ejército ucraniano, intensificando el conflicto. Según Travaglio, los acuerdos de Minsk fueron una trampa de la OTAN, sirviendo para dar tiempo a Ucrania para reforzar sus propias fuerzas militares, en preparación para la guerra de 2022. Desde 2014 hasta 2022, según la ONU, la guerra civil en Ucrania ha causado 14.400 muertos, de los cuales 3.500 son civiles y más de 28.000 heridos, con 200.000 desplazados internos. Entre las víctimas también hay periodistas como Andrea Rocchelli, asesinado por el ejército de Kiev junto a su intérprete, un crimen que permanece impune. En 2015, Putin y Poroshenko firman el Acuerdo de Minsk, que prevé un alto el fuego y la creación de zonas de seguridad, y la reforma constitucional federalista para el Donbass. Sin embargo, el gobierno ucraniano viola continuamente los compromisos, prosiguiendo el conflicto. Con el Acuerdo de Minsk fracasado, Kiev refuerza su posición militar, recibiendo armamento y financiamiento de Occidente para prepararse para el conflicto con Rusia. El fortalecimiento militar de Ucrania incluye la reconstrucción de la inteligencia y de los cuerpos especiales, con apoyo de la CIA y otras agencias occidentales. Con los acuerdos de Minsk ya fallidos, Ucrania utiliza los años siguientes para prepararse militarmente, fortaleciendo sus propias defensas y adquiriendo nuevas armas. Esta preparación llevó a la escalada final de la guerra en 2022, con la invasión rusa y el consecuente conflicto a gran escala. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto devastador, con bombardeos sobre objetivos civiles, disparos de francotiradores y violencia extendida en las regiones del Donbass. Ciudades como Donetsk han visto una drástica reducción de la población, con millones de ucranianos obligados a huir a Rusia o a otras partes del país. A pesar del acuerdo de Minsk de 2015, que preveía el retiro de armas pesadas y la autonomía para las regiones del Donbass, el gobierno ucraniano viola continuamente los compromisos, continuando el conflicto, con ambas partes acusándose mutuamente de incumplimiento. En 2022, con la preparación militar completada, Rusia lanza una invasión a gran escala de Ucrania, marcando el inicio de una guerra que aún se combate. La guerra en Ucrania ha agudizado el conflicto entre Estados Unidos, Europa y la OTAN por un lado, y Rusia, China y los BRICS por el otro. Es fundamental comprender las raíces históricas y políticas de este conflicto para buscar soluciones duraderas y promover la paz. Con esto nos detenemos y les enviamos un afectuoso saludo. Adiós a todos, hasta la próxima.